¿Quién está grabando? What? Yo, ya estoy de vuelta. Sí, profe. ¿Cómo les fue? Eso estábamos discutiendo, profe, si lo habíamos hecho bien. Por lo menos ese de la estiquiometría es el que no estoy seguro si me quedó del todo bien. ¿Quieren, no sé si les doy permiso a alguien de compartir, si quieren? ¿Qué habría compartir? Profe, yo todo lo escribí en cuaderno. Bueno, no sé, o por la cámara puede ser. No sé si nos quieren enseñar. Profe, es que no van a entender mucho la letra, la verdad, profe. Casi que mejor usted puede poner la pantalla y yo medio le explico cómo fue que lo hice. No sé si lo hice bien. Ok, vamos a ver. Problema ahí para. Solo un segundito para abrir la presentación. Me está abriendo WhatsApp esta cosa. ¿El primero o el segundo? ¿El del crecimiento? Profe, yo estaba haciendo de psicometría. El primero no lo hice, es que como no te, o sea, como acabo de terminar este, Ok, no me dio tiempo de hacer el otro. ok. ¿Cómo les fue con este? Bueno, profe, lo que se está, bueno, es que usted puso la pizarra. O sea, digamos, lo que yo hice fue que, digamos, le están dando a uno un mol del hidrocarburo o lo que sea que uno empieza como combustible, ¿ah? Y está diciendo que se convierte en 2/3. Entonces, el C, digamos, que es la conversión del hidrocarburo a la biomasa, es 2/3. Eso es lo que yo asumí, por lo menos para hacer el problema. Bien, vamos a ver, entonces, 16, H. Profe, no sería mejor copiarlo de la misma presentación y pegarlo ahí. No puede hacerlo. Sí, yo creo que es mejor. Estás hablando con el exalcano, ¿verdad? Sí, sí. Sí, digamos, yo asumí lo mismo en las dos, pero digamos, ya le explico cómo fue que lo hice. Ajá. Entonces, bueno, yo asumí que el C, que es asumí que es 2/3 porque esa es la conversión que le dicen a uno en el problema. Ha demostrado que las células pueden convertir 2/3 del sustrato de carbono en biomasa. Ajá. Entonces, bueno, yo multipliqué 2/3 por cada uno de esos cantidades que está dentro del paréntesis para sacar cuánta cantidad de hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno se había generado. Entonces, bueno, si quieres se lo digo. Lo que me dio fue carbono 2,93. Vamos a ver. 2/3 por 4,4. ¿Es así? Ajá, sí, sí, exacto. Así fue como yo hice para todos esos Ok, y de esta manera de carbono nos dio 2,93. 2,93. Ajá. Hidrógeno me dio 4,86. 4,86. Nitrógeno me dio 0,573. 0,573. Ajá. Y oxígeno me dio 0,8. 0,8. Entonces, bueno, el primero que saqué fue el de CO2, porque el carbono es el que entonces agarré. Bueno, digamos, tengo 16 carbonos del lado izquierdo, porque la única fuente de carbono es el hidrocarburo. Entonces, lo que no estaba seguro es si esto estaba bien. Agarré 16 y lo multipliqué por 2/3, ¿sabes? Porque en teoría solo esa cantidad de carbono se están gastando, que sería 1/3. Es que, digamos, el problema es ese, digamos, no, es total. No, aquí es 1. No, sí, ahí es 1, pero 1 no se está convirtiendo en todo. Es lo que quiero decir, digamos, si usted me está diciendo que el hidrocarburo está gastando 2/3. Ok, sí, un mol del hidrocarburo se está convirtiendo en 2/3 de moles de Entonces, esta cosa. entonces, Pero el entonces resto, sí, sí el es total resto, la conversión. sí, claro, el resto Ah, eventualmente se puede convertir a CO2. O sea, ya. Yo creí es que era como más que bien que era como que la reacción en general eran 2/3, como
porque la No, conversión no, del hidrocarburo es, ok, ok, como entonces un sí lo tengo mal. rendimiento. Vos lo estás viendo como un rendimiento, pero es que no se podría expresar como una ecuación. Sí, es que eso es lo que yo estaba confundido, no estaba seguro de hacerlo así. ¿Verdad? Entonces Entonces, entonces sí lo tengo malo porque no estaría bien, pero digamos, en este caso ok, entonces sería nada pero más exactamente, 16. pero es la idea está bien. Sí, Eh, digamos, en este caso sería 16 ujú. carbonos y estaría uno restándole la cantidad de carbonos que se generaron en la biomasa, que Sí, serían 2,93. Eso es me, eso me daría, 2,93, eso sería igual, perdón, más eh, E, bueno, sí, más E sería la cantidad. Y sí, lo por que me uno. estaría dando, entonces, bueno, ya lo estoy corrigiendo, me estarían dando 13,07. ¿Cuánto? 13,07. 13,07. Ajá. Ok, este es Eh, E. eso es el E. Ajá. Entonces, lo que ahora puede sacar uno es bueno, el hidrógeno, que el hidrógeno es lo que aporta el hidrocarburo y lo que aporta el nitrógeno, bueno, el amonio, para ver cuánto de agua, bueno, cuánto hidrógeno hay en el agua, digamos, en teoría. Entonces, sí, en este caso serían los 34 más 3, bueno, más 3 por ¿Cuál vas a sacar, perdón? 0,57, el D, digamos, el D. Pero por balance de hidrógeno. Sí, sí, viendo el hidrógeno. Es que no puedo sacar el oxígeno porque tampoco tengo el D. Pero tendría dos oxígenos desconocidos de cada lado. Creo que en ambos casos. No, el nitrógeno sí lo tiene porque Perdón, por balance de acá, nitrógeno. Sí, 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 correcto. sí, Balance de nitrógeno. sí, porque digamos, el nitrógeno solo está de un lado, entonces es la misma cantidad. O sea, Sí. digamos, tiene que ser 0,578, ¿cuánto dije? 73 de un lado es igual a, digamos, 3 por la cantidad de nitrógeno. En este caso sería 0,191. ¿Cómo otra vez? De O una. sea, digamos, la cantidad de nitrógeno a la derecha tiene que ser la misma cantidad de nitrógeno. No, mentira, el nitrógeno es 1, perdón. Es la misma cantidad. Es El, 0,573, perdón. el Sí, B sí. es igual a 0,5 573. y no hay nada más, ¿verdad? No, nada más. Ok. Ajá, entonces ya con eso uno puede sacar la cantidad de hidrógeno. 573, ok. Ujú. Ese nitrógeno está. Y El que nos sigue entonces el balance de hidrógeno. hidrógeno, sí. Sí, en este caso sería 0,573 por 3, que esa sería la cantidad de hidrógeno en el amonio, sí, en el amonio, más 34, que esa sería bueno, sería la cantidad a la izquierda, Del otro lado es 4,86 que hay en la biomasa, ajá, y el otro sería, digamos, el X, pero sería el X multiplicado 2 por por 2 o D. mejor sí, 2 por DA. Correcto, sí. ¿Y eso cuánto? Y lo que me da 3,67. Vamos a ver, 3,67. Ujú. Y nos falta Oxígeno. Ujú. el del oxígeno. Ok, sí. Vamos a ver el balance del oxígeno sería A por 2. Ajá, sí. Sería igual a 0,8. Ajá, sería 0,8 más 3,67 más, y en este caso sería 13,07 por 2. Ajá. Y lo que me da a mí eso es 15,3. Ok. ¿Está todo el mundo de acuerdo?
Sí, pero a mí también me dio algo parecido. Ok. El de glucosa es realmente igual. Se hacen iguales. El rendimiento alguien lo sacó. No, profe, yo eso no lo... Profe, acaba de terminar el segundo, entonces no me dio tiempo de seguir viendo eso. Bueno, ese sería como un rendimiento teórico. Si quieren, ¿alguien hizo el primero? Nadie. Vamos a ver el primero, entonces, un toquecito. ¿Dónde está la flecha? Voy a ponerle un igual. Ok. Este primero decía que era un fermentador de 105 litros. ¿Verdad? Y que queríamos una concentración de levadura de 50 gramos en peso seco por litro. Ok, nos pide la cantidad de glucosa primero, ¿verdad? Entonces, si queríamos cientos, ¿verdad? Podemos decir arbitrariamente que es un litro, ¿verdad? Así nos eliminamos el factor ese de un litro. Entonces, tendríamos en ese caso 50 gramos de levadura. ¿Verdad? Entonces, en este caso habría que sacar cuál es el peso molecular de la levadura. Y pues para ese aspecto sería, bueno, carbono, ¿verdad? Profe, una duda. Yo más bien pensé que le estaban dando el volumen del fermentador para que usted sacara la masa que querían dentro sin litro, digamos, como le digo. Bueno, me imagino que debe ser muy parecido, pero digamos, usted tendría que multiplicar el volumen por esos 50 gramos entre litros para ver cuál es la masa que en verdad habría dentro. Ah, bueno, sí, porque la pregunta es la cantidad total de glucosa. Sí, ¿verdad? Lo que sacaría yo de esta manera es la concentración. De las dos maneras se puede, pero creo que tiene más sentido lo que vos dices. Porque si yo saco la concentración inicial, después lo voy a tener que multiplicar por los 105 siempre. O sea, sí, en teoría usted le estaría dando cuánto sería como glucosa entre litros, lo que estaría sacando si lo saca directo. Exactamente, entonces tal vez tiene más sentido lo que vos dices como para hacerlo, creo que es un paso menos. ¿Verdad? Por 105. Eso no sé cuánto da. $5,250. Ok. 5,250 gramos. Ok. Entonces la masa molecular serían 6 por 12 ahí, ¿verdad? De hidrógeno serían 10 por 1. De nitrógeno serían 14 por 1 también. De oxígeno serían 16 por 3. No sé si alguien se quiere calcular ese total. ¿Cuánto nos da? Eh, 144. 144.
Ok, ¿verdad? Entonces yo podría tomar esos 5.250, los divido entre 144 y estaría sacando una especie de moles de levadura, ¿verdad? ¿Qué es esto? $36,46, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, entonces 36,46 mol de levadura, ¿verdad? Yo podría decir entre 0,48 moles de levadura por, ¿cuál es la pregunta primera? Glucosa, ¿verdad? Por un mol de glucosa. Okay, ¿y eso cuánto nos dará? 75,95. 75,95. Y ese número, ¿verdad? Sería multiplicarlo por la masa molar de la Ujú. glucosa. ¿Verdad? Si esto es un mol de glucosa. A mí me dio la masa molar de 180. De la glucosa. Sí. Sí. Por 180. Y me dio 13.671,87. ¿13.000 cuánto? 671. Gramos. Sí. Sí, sí. Yo creo que ponerle decimales a un número con tantas cifras no creo que sea, ¿verdad? Mayor. Nada más bien, tal vez vale más la pena ponerlo en kilos, en kilogramos. Pero bueno, ese es el resultado. Dejemos por aquí este número de la glucosa. ¿Verdad? Dice que la glucosa es 13.000, ¿cuánto? Ay, ¿por qué me están saliendo como rayitas? 13.000. 13.671. 671. Ok, vamos a dejar ese número por ahí. El del sulfato de amonio es parecido. Sencillamente hay que convertir amonio en sulfato de amonio. ¿Verdad? Pero yo creo que eso no es problema para ustedes, ¿cierto? Pero eso sería teórico, porque claramente es nada más como convertir cuánto sulfato amónico ocuparía uno. No es, o sea, porque no es parte de la reacción. O sea, Exactamente. sustituirlo sería nada más, ¿no? Exactamente. Pero bueno, veamos el rendimiento. Vamos a ver. El rendimiento en términos de glucosa, ¿verdad? Sería, si lo que yo estoy produciendo es la levadura, entonces 5.250 gramos entre 13.671 gramos. ¿Verdad? ¿Eso cuánto nos dará? 0,3840. 0,38. Este número, el rendimiento, que pues a uno le puede parecer un calculillo así, ¿verdad? Muy, muy sin gracia. Es un número que tiene cierta importancia. Para un mismo tipo de fermentación, el hecho, bueno, digamos que en este caso hay una cantidad importante de nitrógeno, pero hay casos en los cuales realmente el principal componente del medio de cultivo es la fuente de carbono. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo
que tantos gramos de fuente de carbono se me transforman en tantos gramos de producto, es bastante relevante porque es un número muy relacionado como con el costo. Entonces, a menudo en las fermentaciones se estudia cuál es el rendimiento, ¿verdad? Y por supuesto, si usted logra demostrar una fermentación con un rendimiento superior, aunque no sea mucho, digamos, una de, no sé, 0,5 respecto a una de 0,38, o incluso a veces se me diga 0,40, usted dice, bueno, la diferencia no es mucha, pero me estás hablando de que hay una cantidad mucho más importante que se me va a convertir en producto, ¿verdad? Y esto se relaciona con los costos. Entonces, ese calculillo, que a veces parece medio sin gracia, tiende a ser muy importante. Ok, miren que tenía una pregunta para ustedes. La presentación de la semana pasada, habíamos llegado al final. Profe, la verdad no me acuerdo. No sé, la verdad. Hablamos de CRISPR, ¿verdad? Y hablamos de blotting. Sí, yo creo que sí. Bueno, está bien. Queda claro lo de los problemas. Sí, todo bien, la verdad. Ok. ¿Qué más? Sí quiero decirles, bueno, no sé si hoy fue porque yo pues tuve que desconectarme en ese momento, pero sí me preocupa que están conectándose a las clases muy pocos, ¿verdad? No sé qué es lo que pasa, pero se están conectando muy pocos, ¿verdad? Esa parte me preocupa. Ok, vamos a hablar un poquito más sobre las fermentaciones, ¿verdad? Yo les decía que una fed batch tiene alimentación. En algunos casos también, digamos, bueno, un producto gaseoso, pero la verdad es que cuando hay un producto gaseoso normalmente se considera igual una fermentación en tanda, ¿verdad? Porque una feed batch es más como que hay una alimentación durante la fermentación. Lo que yo les decía de que usualmente en esta estrategia se logra obtener pues una cantidad más grande de células o una cantidad más grande de producto, ¿verdad? Eso es una cosa que es totalmente normal. Cuando tenemos una línea celular, pues usualmente alcanzamos también una condición estacionaria, ¿verdad? En la cual tenemos una cantidad de células producidas de manera constante. Entonces, en términos de productividad, algunas veces los reactores continuos también nos tienden a dar pues mayores productividades, ¿verdad? Por lo contrario, en términos de concentración, algunas veces los otros fermentadores nos tienden a dar mayor concentración. No siempre, pero muchas veces es así, ¿verdad? Un parámetro que es importante en la fermentación de tipo continua es el factor de dilución, ¿verdad? El factor de dilución se calcula como el inverso de unidad de tiempo. Dice aquí que describe la relación entre el flujo que entra y el volumen del medio de cultivo. Es decir, que, ¿cómo les digo? Yo puedo tener, digamos, un fermentador de 3 litros, puedo tener un fermentador de 20 litros,
¿verdad? ¿Cómo relaciono el flujo que le estoy metiendo? ¿Verdad? Porque obviamente el volumen es diferente, pues se utiliza el factor de dilución. Entonces, no es que sea igual, ¿verdad? Obviamente cuando uno escala un proceso a veces hay diferencias, pero la manera de comparar una con otra sería que tengan el mismo factor de dilución, ¿verdad? Y el factor de dilución es inverso al tiempo de residencia. ¿Verdad? El tiempo de residencia, pues, nos habla de cuánto está digamos, el volumen que vamos inyectando, cuánto tiempo se queda en el reactor. ¿Verdad? Dice aquí que en general un cultivo continuo debe correr al menos 4 o 5 veces el tiempo de residencia antes de ser considerado en estado estacionario. Por supuesto, si vos vas haciendo el seguimiento de la cinética, ¿verdad? En algún momento se ve, continúa en condiciones invariables, y ahí se dice que ha alcanzado el estado estacionario, igual a como pasa con un reactor químico. Esto lo han visto con reactores químicos, ¿cierto? Más o menos. Un poco, sí, en operaciones. En operaciones uno ve un poquillo de eso. Está bien. Dice acá, para alcanzar el estado estacionario, la tasa de crecimiento específica debe ser igual al factor de dilución. Ok. Si ustedes ven acá, por ejemplo, esto que es de un artículo muy viejo, ¿verdad? De un artículo del 76. Pues en este artículo realmente ellos comienzan a producir, ¿verdad? Esto es una levadura. Utilizando diferentes factores de dilución, ¿verdad? Dice que el pH fue controlado a 3,5 y la temperatura a 30, con la agitación a 700 revoluciones por minuto. ¿Verdad? Y que el rendimiento se expresa en gramos del peso seco de células por gramos de azúcar. Entonces, el rendimiento son estos triangulitos, ¿verdad? Entonces, el rendimiento, y bueno, aquí está expresado como porcentaje, ¿verdad? Ustedes pueden ver, conforme el factor de dilución comienza a aumentar, el rendimiento comienza a aumentar, ¿verdad? Hasta que tiene un máximo por aquí, en un factor de dilución de 0,35, digámoslo así, 0,3, 0,35, por ahí anda, y después comienza a caer de nuevo, ¿verdad? La biomasa, parecido, ¿verdad? Comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a crecer. Parece que el máximo es un poco después, ¿verdad? Como por ahí es 0,4, ¿verdad? Igualmente ya después comienza a caer. Y la productividad, ¿verdad? Que son cuántos gramos por litro por hora yo obtengo, ¿verdad? Esta comienza a crecer y a crecer y a crecer hasta aquí. Ustedes pueden ver que es un factor de dilución bastante alto. Casi 0,6, ¿verdad? Y después de este punto ya cae radicalmente. Entonces, ¿qué es lo que uno debe considerar ahí? Bueno, ¿cuál es el factor? ¿Cuál es el elemento crítico a la hora de producir? ¿Por qué? La productividad más alta, ¿qué quiere decir? Que teniendo el mismo equipo, estoy obteniendo más producto, ¿verdad? Por hora. Sin embargo, ese producto, por ejemplo, aquí, tiene un rendimiento mucho más bajo que utilizando un factor de dilución más pequeño. Es decir, que la conversión del azúcar es menor, que necesito gastar más azúcar para obtener la misma cantidad de producto, pero obtengo más producto por unidad de tiempo, ¿verdad? Lo cual quiere decir que posiblemente, aunque tengo más producto, es más impuro. Pero ahí es donde hay que considerar qué es lo que es más crítico, ¿verdad? Pudiese ser que de la línea de salida es fácil recuperar el producto y volver a utilizar el sustrato, no lo sé, ¿verdad? Este tipo de cosas hay que considerar. La otra cosa que podemos ver acá
es que ya determinado factor de dilución, todos los números comienzan a caer, ¿verdad? Eso es más o menos como lo que está escrito acá. Este es otro caso, pero por ejemplo, ellos describen que cuando hay un factor de dilución mayor de determinado número, hay un lavado del reactor, ¿verdad? ¿Cuál es este lavado? Pues lo que pasa sencillamente es que uno arrastra todas las células. O sea, le metes un flujo tan grande que arrastra todas las células hasta que, o sea, no las dejas crecer. Cada vez tienes menos y menos y menos hasta que en algún momento lo que queda es el medio de cultivo que uno está inyectando puro, ¿verdad? Por eso el factor de dilución no puede ser tan alto. En ese caso, digamos, nunca alcanzaría un estado estacionario. Más bien, bueno, lo alcanzaría cuando tenga el medio de cultivo puro, lo cual obviamente no es lo que uno desea. Ok. Este es un caso de una fermentación, dice, para producir una enzima que es una L-asparaginasa, ¿verdad? También es un artículo del 73. Es una fermentación de tipo continua, ¿verdad? Ellos dicen que aquí comienzan, ¿verdad? Pasan el tiempo, ustedes pueden ver en horas, es una escala amplia de varios días. Y durante las primeras muestras están dejando como que casi en un estado batch comience a crecer y a producir, ¿verdad? Y en este punto comienzan a agregar el flujo, ¿verdad? Cuando comienzan a agregar el flujo, lo primero que se observa es que la cantidad de asparaginasa producida baja, ¿verdad? Y después comienza a subir hasta alcanzar, aquí ustedes pueden ver, un estado en el que más o menos se mantiene de manera constante, ¿verdad? Ellos hacen aquí, estudian qué es lo que pasa cuando la temperatura se cambia. Aquí originalmente estaban 24 grados. ¿Qué pasa cuando se cambia a 28? Y ustedes pueden ver que la producción de asparaginasa se reduce, ¿verdad? Aquí más o menos se estabiliza. Y cuando lo vuelven a poner de regreso en 24, continúa de manera constante. Otra vez. En términos de la producción de células secas, la temperatura parece que no tiene ningún efecto, ¿verdad? Básicamente produce más o menos siempre lo mismo. Pero la productividad de la enzima sí cambia mucho, entre 24 y 25, ¿verdad? De hecho, aquí dice que aproximadamente por aquí andan 3,7 unidades de enzima por mililitro, y aquí anda en por ahí de 2.9. Vamos a ver. Acá dice, de 6 corridas continuas, todas alcanzaron el estado estacionario después de 2 o 3 días. La concentración celular fue mayor a la esperada. Solo el factor de dilución de 0,1 por hacer a menos 1 dio el rendimiento esperado, ¿verdad? Cuando uno tiene un factor de dilución, como por ejemplo este descrito acá de 0,1, y yo tengo la concentración de las muestras de salida, si yo deseo calcular la productividad, básicamente lo que hago es multiplicar un número por el otro, ¿verdad? 3,7 por 0,1, que sería 0,37. ¿Verdad? En este caso, 0,37. Y en el segundo caso, que es, anda por ahí de 2.9, sería 0,29. No sé por qué sale esa raya tan rara. Bueno, 0,29.
más. ¿Qué pasa en un proceso batch? En un proceso batch yo podría tomar la productividad, porque estoy rayando aquí. Podría tomar la productividad digamos, a partir del momento normalmente en el cual la producción cesa. Es decir, por ejemplo, en este proceso batch, ustedes pueden ver que crece aquí hasta 4, más o menos en este tiempo, que son por ahí de 18 horas. La producción cesó, ¿verdad? Aunque el crecimiento aquí continúa un poco más, ¿verdad? Pero bueno, a partir del momento en el cual yo puedo calcular productividades en cada tiempo, pero para sacar una productividad global, usualmente yo utilizo pues el número en el cual ya terminó, ¿verdad? Terminó de producir. Entonces, yo podría decir que aquí, por ejemplo, si esto es aproximadamente 4 unidades enzimáticas, y yo lo divido vamos a ver, 4 unidades, ¿verdad? Por mililitro. Y esto lo divido entre el tiempo, que serían unas 18 horas. 18 horas. Eso me daría, ¿cuánto daría? Pero no entendí esos últimos, como que se me cortó a mí. ¿Cómo fue que dijo usted 4 unidades entre 18 horas? Ajá. 0.22. Ok, eso serían 0,22. Entonces, ¿verdad? Unidades enzimáticas por mililitro por hora. Si yo lo comparo con las que teníamos aquí atrás, son números más bajos, ¿verdad? Entonces, por lo general, eso pasa. Un proceso continuo me da productividades más altas que un proceso batch. Sin embargo, si ustedes ven aquí, este proceso batch, que se me hizo el puntero. Este produjo una concentración mayor que en el caso continuo, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Pero sí una concentración mayor. Ok. ¿Cómo cuantificamos las células? Hay varias formas, ¿verdad? Una forma es contar directamente las células, ¿verdad? Hay unas camaritas, ¿verdad? Que tienen aquí un sistema de cuadros, ¿verdad? Se hace un conteo en varios de los cuadros, ¿verdad? Y después se utiliza una fórmula para decir, bueno, tiene tantas células por mililitro, ¿verdad? Otra forma es medir la densidad óptica. La densidad óptica es como lo que estamos tratando de hacer con ustedes, que es como lo que hace un espectrofotómetro. Se mide la absorbancia a 600 nanómetros. Y esa absorbancia, pues, es una medida relativa, ¿verdad? No me dice realmente ni cuántos gramos hay, ni cuántas células hay. Pero usualmente una cosa se puede transformar en la otra, es decir, porque esta es una medida muy fácil, ¿verdad? Es como poner una muestra de un espectrofotómetro y medir. Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer como un tipo de curva de calibración entre biomasas de célula versus densidad óptica y después sencillamente, ¿verdad? Puede estar medida en términos de células, de conteo de células, como en este caso, o de peso seco.
¿El peso seco cómo consiste? Bueno, esto es una balanza de humedad, pero puede hacerse por cualquier técnica gravimétrica. Lo que hay que hacer sencillamente es tomar alícuotas, secarlas y ver cuánto peso seco me da, ¿verdad? Eso es todo. Y también hay algunos casos en los cuales se necesita medir de una manera indirecta. ¿Por qué de una manera indirecta? Porque, por ejemplo, si yo tengo una fermentación en la cual tengo una bacteria que está consumiendo celulosa, ¿verdad? Y tengo celulosa, biomasa suspendida ahí, eso me va a afectar la densidad óptica, ¿verdad? Entonces, yo no la puedo medir de esta manera. Si quisiera hacer el conteo de células, voy a tener ahí esas partículas interfiriendo. Si quisiera centrifugarlas, voy a centrifugar las dos cosas, las células y las partículas. A lo mejor partículas pegadas, células pegadas en las partículas, ¿verdad? Entonces es un poco complicado, ¿verdad? Si mido el peso pasa lo mismo. Entonces puedo hacer una cuantificación indirecta. Por ejemplo, hago un análisis celular y cuantifico proteína o cuantifico ADN o algún otro componente celular. Esa es una manera de hacerlo. Algunas veces también hay unos kits para utilizar un microscopio fluorescente que me genera un color rojo en las células muertas y un color verde en las vivas, y puedo hacer un conteo también de cuántas células vivas o muertas están, ¿verdad? Otra manera es cuántas colonias viables hay. Esto es, hago una dilución hasta que pueda contar un número de colonias en una placa, y por supuesto la que me da un número de colonias más grande pues tiene más colonias, más células viables, ¿verdad? Esa es otra manera. Y hay otra manera que es cuando definitivamente no se puede cuantificar del todo, nada más medir la actividad metabólica. Por ejemplo, si yo sé que el ácido láctico, por ejemplo, ella lo consume, ¿verdad? Hay un momento tal vez en el que deja de consumir, esto más o menos se relaciona con el crecimiento celular. Aunque en realidad ahí no lo estoy cuantificando directamente, o sea, no sé exactamente, no es necesariamente una relación directa con la biomasa, pero es una alternativa, digamos, para cuando definitivamente no se puede medir, para estimar por dónde anda el crecimiento. La esterilización, ¿verdad? Tenemos que los reactores se pueden esterilizar. Por supuesto, si yo tengo los pequeñitos, los de escala laboratorio, los puedo directamente autoclavar. Ahora, si yo tengo reactores, por ejemplo, de este tamaño, escala industrial, puedo hacer que el vapor entre directamente al fermentador y que eso lo esterilice, ¿verdad? También se puede utilizar en algunos casos químicos, como óxido de etileno, ¿verdad? Utilizar temperatura alta. El aire, por lo general, se filtra, se utilizan, digamos, filtros digamos, de 100 nanómetros. Entonces, en 100 nanómetros una célula no pasa. Entonces, uno utiliza un filtro para inyectar aire. También los líquidos se pueden filtrar. Obviamente, pues el volumen de un reactor de estos uno no pensaría esterilizarlo de esta manera por filtración, pero algunas veces, por lo menos a escala de laboratorio, se puede igual utilizar un filtro nanométrico para esterilizar. Ok. Cuando hablamos de un fermentador, bueno, obviamente queremos que opere asépticamente por varios días, que se le pueda proveer agitación, ¿verdad? Que no dañe el microorganismo, que no gaste demasiada energía, que nos permita un adecuado control de la temperatura, un control del pH, ¿verdad? Digamos que yo quiero producir
ácido láctico, pero tal vez el organismo se muere por debajo de pH 5. Entonces yo quiero que tenga una bomba, ¿verdad? Que agregue hidróxido cada vez que sea necesario. Quiero un sistema aséptico de muestreo, es decir, que yo pueda tomar muestras sin que se me contamine. Quiero que no se me pierda mucho producto por evaporación. Quiero también que no sea una cosa bien complicada o cara de manipular, ¿verdad? Que se pueda operar, tomar muestras, limpiar, hacer mantenimiento sin que esto sea demasiado costoso, ¿verdad? Si no es para un proceso específico, quiero también que sea versátil. Es decir, que si yo hoy hago un tipo de fermentación y mañana hago otra, que el mismo equipo me sirva para eso. Que la superficie interna sea lisa, que no tenga como rugosidades y cosas donde se depositen mucha biomasa, que después cueste remover. Que en el laboratorio y de escala piloto tengan similitudes para que sea fácil de escalar, ¿verdad? Que tengamos materiales baratos, que tengamos provisión de servicio, ¿verdad? Y no quiero comprar un equipo al cual no se le pueda dar mantenimiento. En términos generales, bueno, tenemos que un bioreactor de los de tanque agitado, ¿verdad? Tiene una chaqueta de vidrio. Algunos tienen salida de líquidos, algunos tienen salida de vapor. Algunos pueden tener un control de presión, ¿verdad? Si el proceso lleva presión. Normalmente cuando son de vidrio no lleva ninguna presión. Tenemos usualmente varias sondas. Podemos tener bombeado de ácido y base, bombeo de medio líquido, ¿verdad? Bombeo de aire. Pues la agitación como tal, hay varios tipos de propelas, ¿verdad? Varios diseños de propelas. Hay algunos que son, digamos, de manera axial, hay otros que son de manera radial, ¿verdad? Hay algunos que me van a generar un vórtice y este vórtice eventualmente va a tomar el gas y lo va a mezclar, que tal vez en un proceso aeróbico en el cual yo estoy inyectando aire, sea bueno para que me ayude a que haya una mayor mezcla, pero tal vez para un proceso anaeróbico no sea bueno, más bien me produzca un problema, que eventualmente si hay una pequeña cantidad de aire por ahí que me vaya a dañar el cultivo o que me vaya a hacer una separación muy rápida de gases y de verdad algunas veces eso tiene efectos en el rendimiento. Pero también la viscosidad, por supuesto, depende. Si yo estoy utilizando un medio viscoso, necesito un agitador capaz de moverlo. Por ejemplo, hay algunos que el agitador, aunque normalmente son propelas, hay algunos que la propela está manipulada por un mecanismo magnético. Eso no es así como muy bueno cuando tengo una cosa que es muy viscosa. Esas son algunas imágenes de algunos tipos de fermentadores. ¿Verdad? Yo les decía ahora algunos temprano que esto tiene un montón de tapas en las cuales normalmente yo puedo poner un tapón de vidrio o puedo poner alguna cosa que ocupe, ¿verdad? Un deflector, un condensador, un sistema de muestreo, una sonda para medir aire, una sonda para medir pH, una manguerita para inyectar algo, un conducto para tomar muestras, ¿verdad? Lo que sea que yo ocupe. Uno esperaría también que el material sea de múltiple uso. Ahora hay algunos que son desechables, digamos, toda la coraza y todo eso es desechable. Son muy prácticos para usar, pero son muy contaminantes y es un material que es caro también. Normalmente los de pequeña escala son de vidrio y los de gran escala son de acero. En vidrio normalmente
Dice que hay uno que es vasija con fondo redondeado y tapa de acero, o un cilindro de vidrio con ambas tapas de acero. Hay algunos que tienen una chaqueta de agua por fuera, que el control de la temperatura se hace en esa chaqueta de agua, por lo menos hablando de los de laboratorio, y hay otros que nada más es un cilindro de vidrio sobre el que se le pone una manta de calentamiento y llevan un serpentín interno para enfriar. También el termómetro normalmente, bueno, muchas veces no está en contacto directo con el líquido, pero tiene como una entrada en la cual está ahí tocando un metal que está directamente en contacto con el líquido. Dice escala piloto industrial, material debe soportar presión, resistir corrosión, ser de baja toxicidad y tener un costo bajo. ¿Verdad? Normalmente acero inoxidable, en algunos casos se le pone un recubrimiento de vidrio o de epóxico. También debe tomarse en cuenta si el organismo es patógeno, si hay alguna virulencia, cuánto es lo mínimo para generar una infección, si es un patógeno, ¿verdad? Es decir, si yo lo trabajo, o sea, si es patógeno, pero lo trabajo siempre en una cantidad pequeña, que no es problema, nada pasa, ¿verdad? ¿Cuáles serían las rutas de infección? Es decir, qué sé yo, si debo tener cuidado con algún tipo de esporas, algo que pueda salir al aire, si es solamente tocando el líquido, ¿verdad? ¿Cómo es realmente que se infecta? ¿Qué tanta incidencia podría haber de infección? Vectores y reservas, ¿verdad? Las técnicas y los procesos. La facilidad de profilaxis, es decir, tal vez hay algún medicamento sencillo que puede tomar las personas cuando necesiten particularmente trabajar con ese mismo organismo para no sufrir una potencial infección, ¿verdad? ¿O qué tan fácil es tratarse? ¿Qué tan fácil es utilizar un medicamento? En cuanto a la operación, ¿verdad? Necesitamos instrumentos que puedan medir, ojalá la mayoría que lo puedan medir ahí mismo sin necesidad de tener que tomar una muestra y llevarla a analizar. A veces eso es medio complicado. Yo recuerdo, había uno de los compañeros durante el tiempo del doctorado que estaba produciendo un éster, ¿verdad? Con una lipasa comercial. Entonces él hacía una fermentación que le producía acetato bueno, le producía principalmente ácido butírico y butanol. Entonces él quería hacer butirato de butilo. Entonces lo que hacía era agregar una lipasa, que se suponía que hacía la reacción. Pero la concentración de butanol era tan pequeña que tenía que estarlo suplementando para mantener una concentración mínima. Entonces él tenía que tomar una muestra, llevarla inmediatamente al HPLC, correrla de una vez para tener el resultado y suplementar el butanol para mantener la concentración. Eso es, digamos, como tan poco práctico y tan complicado, ¿verdad? Que hace la operación muy, muy compleja. Es decir, aún habiendo estandarizado el proceso, eso no podría funcionar ahí solo, ¿verdad? Siempre requiere monitoreo. Entonces, en tanto uno pueda tener los instrumentos que estén ahí y puedan medir en ese momento, es mejor. Entonces, ¿verdad? Hay sensores internos como estos que están a lo interno del fermentador, ¿verdad? Como los electrodos de pH, como la sonda de oxígeno. Hay algunos de muestreo, ¿verdad? Como un analizador de gases. Y hay algunos remotos que realmente ni siquiera tocan el material, pero desde una parte externa lo pueden podríamos decir que hay unos que están en línea, es decir, que ¿cómo se llama? Que el mismo equipo está ahí controlándolos. Por ejemplo, hay veces que hay una senda de espuma, que cuando ya la espuma va llegando arriba, para que no comience a salirse, pues agrega un poco de antiespumante, ¿verdad? Y hay algunos fuera de línea que sería como
por ejemplo, la biomasa, que yo la analizo en un medidor de densidad óptica. Entonces yo tengo que tomar la muestra y llevarlo afuera. Para hablar de algunas de las posibilidades, ¿verdad? Podríamos tener un electrodo de oxígeno disuelto, un electrodo de potencial de oxidación, un electrodo de pH, un tacómetro, ¿verdad? Para medir revoluciones, un dinamómetro, un flujómetro, una galga, una detección de espuma, un sensor de temperatura. Podríamos tener para recuperar el producto. Podríamos tener incluso conectado al mismo un sistema de medición de biomasa y podríamos tener un sistema de entrada de gas. ¿Qué mide una galga o algo de eso? Un flujómetro. ¿Verdad? Una galga, un manómetro son medidores de presión. ¿Verdad? Son parecidos, digamos, el mecanismo puede ser ligeramente diferente, pero es más o menos lo mismo. ¿Verdad? De temperatura podemos tener termómetros, termistores, comúnmente llamados termocuplas. Para medir el volumen, un sensor de nivel, para medir espuma, alguna sonda metálica, para medir agitación, un tacómetro, ¿verdad? Para medir flujo, un rotámetro, un medidor térmico. Para el flujo líquido, ¿verdad? Podemos tener agitadores, turbinas, bombas peristálticas. El pH, pues, clásicamente un electrodo. El oxígeno, el CO2, pueden tener electrodos, ¿verdad? Pueden haber también opciones de análisis externo, ¿verdad? Que hay veces, por ejemplo, que el gas, hay medidores infrarrojos que uno conecta a la salida del gas directamente, ¿verdad? Entonces está haciendo un espectro constantemente y me puede indicar cuando hay un cambio. No es muy común que se utilice acoplado a un fermentador, pero es una posibilidad que existe. El control de aire, bueno, el aire, si la demanda de oxígeno es muy alta, se puede utilizar un cilindro de oxígeno. Pero lo normal es que se utilice un compresor con aire. Y a través de un filtro, ¿verdad? Para que sea estéril. Eso depende un poco de qué tanta demanda hay de oxígeno. La medición de la temperatura, bueno, esto es una cosa muy aproximada, depende mucho realmente de la fermentación y del organismo, pero en muchos casos se optimiza un valor de pH. La parte, bueno, de entrada y salida de gas, les decía, hay varios tipos de medidores, ¿verdad? Puede ser infrarrojo, puede ser un análisis paramagnético, que se utilizan para medir in situ la salida de gas, sobre todo, ¿verdad? El oxígeno disuelto, pues usualmente los equipos también, uno lo puede mantener hacia un valor determinado. Hace un rato también habíamos hablado del inóculo, ¿verdad? Usualmente un inóculo del 5%. Hay veces que algunos microorganismos forman conglomerados o se pueden conglomerar, se pueden como encapsular en algún tipo de partículas que sean fáciles de recoger y reutilizar. Lo que yo les decía hace un rato, nos interesa que el inóculo esté activo, que esté saludable, que no tenga una fase muy larga. ¿Verdad? Nos interesa también que usualmente que esté en fase logarítmica, es decir, que esté creciendo en la parte más rápida, que tengamos un volumen importante, que tenga la morfología, ¿verdad? Muchas veces cuando uno empieza a ver algo raro, hay que ponerlo en el microscopio. Muchas veces uno ve que la morfología no es la que debería tener, entonces eso es una señal de contaminación, ¿verdad? Debe estar libre de toda contaminación y debe estar en una forma que pueda producir el producto. Algunas veces tienden a degradarse, ya sea genéticamente, que no sea una cepa muy estable, ¿verdad? Algunas veces tienden a esos problemas. Entonces, por lo general se prepara en un medio nutritivo y no en un medio de producción.
Dice la inoculación puede ser diferente al cultivo, pero debe ser lo más parecido posible para que no haya una fase lag diferente, para disminuir la baja viabilidad por pH, ósmosis o composición iónica, y para reprimir el metabolismo secundario, bueno, si es lo que se quiere hacer, ¿verdad? Sin seleccionar variantes no productivas. A no ser que, digamos, bueno, estamos aquí entendiendo que lo que se desea producir es un metabolito primario, pero puede ser que sea un metabolito secundario. En ese caso, más bien, habría que optimizar la producción de ese metabolito secundario. Entonces, esa era la presentación. No sé si tienen alguna duda. No, pero todo claro. Ok. Me emocionó verlos que ya están ahí haciendo algunas pruebas, ¿verdad? Quisiera ver un poco más de si les da algún resultado, ¿verdad? ¿Qué les da? ¿Cómo les da? Para trabajar esa parte también. No sé si hay dudas adicionales. Yo les voy a habilitar en el aula virtual ¿cómo se llama? Para la entrega del reporte, ¿verdad? Ya hemos quedado 15 días después de la práctica. Al del reporte de laboratorio. Sí. Ah, ok. Sí. Profe, y también iba a preguntar como aparte de lo del proyecto, la parte de la medición, tiene que ser como tipo alguna, o sea, como una medición tipo espectrofotométrica, también se puede como aplicar algún otro tipo de medición. Pueden aplicar alguna otra si lo consideran. Podemos discutirlo, a ver qué tal les da, qué nos funciona mejor. Ok, está bien. Bueno, les agradezco. Nada más, si ustedes ven a los compañeros, sí, pues externar la preocupación mía de que sí están conectados, ¿verdad? Ahorita están conectados solamente 6. Eso es como una tercera parte del grupo, ¿verdad? Eso sí me preocupa, ¿verdad? Nada más externarles esa parte. Y pues por lo demás, entonces estamos. Bien, profe, muchas gracias. Bueno, Pero ya, Gracias, profe. Gracias, profe. hasta luego.